La doctora María de los Ángeles Fromo Rangel nació y creció en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México. Estudió la preparatoria y la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la maestría en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y el doctorado en la Universidad Complutense de la capital española. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Sin Etiquetas. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a María de los Ángeles Fromo, una mujer que lleva trabajando en la administración pública muchos años, con muchos partidos, y hoy vamos a platicar de su vida personal. María de los Ángeles, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir. Somos amigos hace muchos años. Así es, Fer, y me da mucho gusto que me hayas invitado a este extraordinario programa. Y ahora sí, sin etiquetas, platiquemos. Así es, sin etiquetas, charlar, como lo hemos hecho muchas veces tú y yo. Así es. Fuera de un escenario de función pública, un escenario político. Como yo te explicaba hace un rato, antes de que la gente que nos ve y nos oye nos estuviera viendo a través de las cámaras, se trata de desacralizar a los políticos para rescatar a la política. Porque los políticos también tienen ese lado humano que muchas veces no aparece en la escena. Entonces yo quiero preguntarle, María de los Ángeles, tú naciste en la Ciudad de México. Así es, Fer. Soy nacida en Coyoacán, bueno, viví ahí toda mi infancia. Soy hija de militar, mi padre es un general, mi madre es una mujer que pues empezó desde abajo a hacer su carrera. Ese ha sido un gran ejemplo para mí, es algo fundamental ver cómo ella generó cursar la secundaria, la prepa, la carrera, teniendo 3 niños, mi papá fuera de la ciudad, trabajando. O sea, ¿ella estudió ya de grande? Ya, ella se casó siendo secretaria, mi papá la empujó una vez que nacimos nosotros a que... ¿La empujó a estudiar, te refieres? Sí, le empujó a estudiar, no a que se cayera, eso sí, no. No, le empujó a seguir siendo una gran profesionista y sobre todo a tener ese impulso por la vida de generar bienestar para la sociedad, ¿no? Incluso ella se dedica mucho a defender a personas que no tienen recursos y entonces se la pasa por los tribunales ahí tratando de resolver problemas, ¿no? Entonces esos son los ejemplos, un padre lleno de lealtad, institucionalidad, abogado. Como son los militares en este país, así es. Así es. Oye, y tú eres más chica de 3, ¿no? Somos 3 hermanos, 2 hombres y yo la más pequeña. Y tú la más chica. ¿Y el haber sido la más chica de todos te dio privilegios? Yo digo que no, definitivamente. Mi papá nos empujó a todos a ser grandes estudiosos de las materias que admiráramos. Nunca nos impuso estudiar una carrera. Nos decía cuáles eran los pros y los contras, qué podíamos hacer mejor, qué no. Y cuando éramos niños, pues sí, la idea de que había que cuidar a las niñas más que a los niños. Entonces siempre me llamaban con chaperón, iban siempre mis hermanos, pero tengo una extraordinaria relación con mis hermanos. Qué bueno. Incluso mi hermano mayor y yo nacimos el mismo día. Eso sabía yo, que nacieron el mismo día. Así es. Curioso. Y somos almas gemelas, yo creo en eso fundamentalmente porque compartimos muchas cosas, siempre estamos muy ligados en lo que hacemos. ¿Cuántos años se llevan? 3 años justo. 3 años, entonces de niños jugaban. Sí, claro. ¿Y a qué jugaban? Bueno. ¿Él jugaba las muñecas o tú jugabas fútbol? No, debo decirte que en absoluto. Yo era de las que andaba jugando fútbol americano, quemados, todos los juegos que tenía tan linda, tan sonriente, como jugando fútbol americano. Bueno, te voy a confesar algo que seguramente te va a dar mucha risa. Pues verdaderamente yo nací en un núcleo de chicos, o sea, porque la mayoría eran primos, tenía muy poquitas primas, vivían muy lejos. Sí. Quienes iban más a mi casa eran los amigos de mis hermanos. Yo cursé en una escuela de monjas los primeros años.
en donde mis amigas pues estaban incluso en medio internado, entonces no las podía ver cerca de mi casa, tenía muy poquitas amigas alrededor. Y eso hacía que verdaderamente mi mundo fuera más de chicos y que mi formación, pues a lo mejor era medio ruda, ¿no? O sea, y a veces quería, pues igual que un chico, pues agarrarme A golpes, a trompadas golpes, con entonces alguien. mi mamá Sí. preocupada por eso, ya cuando tenía como 12 o 13 años, me metió a una escuela de modelaje, de buenos modales, o sea, un poquito para direccionar también mi feminidad a ser parte de esa educación integral que siempre procuraron mis papás, ¿no? Oye, y después, resulta que de venir de un colegio de monjas, de puras niñas, te metes a la prepa 6. No, yo todavía te voy a decir antes. Realmente yo estuve becada toda mi carrera, toda mi primaria, mi secundaria. Tuve la oportunidad de estar en una escuela de monjas porque estaba becada. Ok. O sea, el dinero no abundaba en nuestra casa. Mi papá pues tenía que vivir fuera y nosotros en la Ciudad de México. Ajá. Y eso hizo que pues en muchas ocasiones cambiáramos a escuelas pues de gobierno donde pues aún teníamos la educación. Yo estuve en una escuela pública en la ETI 17 que todavía está en la Avenida Hidalgo. Sí. Y de ahí me fui a la prepa 6 y estuve después mi carrera en la universidad. Entonces, pues mi carrera ha sido entre escuelas públicas y privadas, pero con el gran privilegio de tener grandes maestros. A propósito de maestros, y es algo que me gusta preguntar a los invitados que tenemos aquí en Sin Etiquetas. Algunos maestros que te acuerdes, que te hayan dejado huella y que hayan hecho que María de los Ángeles Fromo sea la mujer que soy. ¿Te acuerdas de algunos? Yo creo que sí, tanto en la secundaria había un maestro Dueñas, que era de matemáticas, muy duro, pero gracias a él aprendí álgebra, trigonometría en la Con secundaria. un libro que se llamaba Baldor. Algo por el estilo, que era dificilísimo. Yo siempre había dicho que el coco de mi estudio eran las matemáticas y bueno, él hizo que naciera en mí un gran amor, ¿no? Por ello. Y también tenía otra maestra de historia, Josefina Vázquez, de la universidad, y ella me enseñó mucho, por ejemplo, y me hizo admirar a Morelos. Entonces era uno de mis grandes personajes que siempre yo veía con esa lucha, con ese fervor, ese amor a la patria. Y incluso, yo no sé si te acuerdas, había un programa ahí de preguntas que decían, por tanto, no me acuerdo exactamente el nombre del programa, pero Los 64,000 pesos. los 64,000 pesos, ¿no? Sí. Entonces yo decía de chiquita, yo quiero aprenderme la historia de Que lo Morelos. llevaba Pedro Ferri Santa Cruz. Exactamente. Y yo quería llegar hasta allá sabiendo los detalles de Morelos. Esa era, porque era alguien que yo admiraba, respetaba y quería conocer a profundidad hasta su sentido de la Es vida. un gran personaje de la historia mexicana. Así es. ¿Y algún otro personaje de la historia mexicana o internacional que también admires o que has admirado? Fíjate que una de las grandes mujeres, que sobre todo cuando estaba en la prepa y en la universidad, que era la época en el apogeo de esa gran mujer que gobernó y fue primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher. La Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Fue ejemplo para muchas mujeres, de hecho, ¿no? Sí, bueno, yo en lo particular admiraba mucho porque en aquella época pues apenas se veían mujeres que estuvieran en los primeros niveles de la política y era como tener esos íconos, ¿no? de sensibilidad, tanto de su vida personal, que es algo que yo siempre he buscado, el equilibrio entre la vida personal y profesional. Y ella la tenía. Ella nunca dejaba de atender a su familia y siempre tenía su vida profesional. Ahorita me vas a explicar cómo le haces, mientras vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos en Sin Etiquetas con María de los Ángeles Fromo. No se vayan.
Continuamos con María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. María de los Ángeles Fromow Rangel ha dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura y posgrado. Además, ha impartido conferencias, cursos y talleres sobre delitos electorales, democracia y participación ciudadana en instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En la iniciativa privada fue abogada corporativa, nacional e internacional del grupo empresarial Cemex y también se desempeñó en MetLife. En el sector público ha ocupado distintos cargos. Fue jefa de legislación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos de regreso en Sin Etiquetas, en esta charla tan amena con María de los Ángeles Fromow. En un ratito más me vas a explicar, como te decía, cómo le haces. Eres mamá, tienes como el don de la ubicuidad. Pero antes, dime algunas cosas de ti. ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar. ¿Qué bailas? Bueno, realmente aprendí a bailar salsa, rock and roll, cha-cha-cha. Perdón, ¿aprendiste? Quiero decir que estudiaste, te metiste a estudiar clasecitas. Fíjate que nos juntábamos todos los primos y teníamos tíos que sabían bailar muy bien. Ajá. Entonces, pues las tardeadas de los sábados o de los domingos, después de comer, pues era aprender. Entonces nos ponían entre los primos ahí a turnarnos unos a otros y verdaderamente nos enseñaron lo que es el amor a bailar, a disfrutarlo, ¿no? ¿Y de música, qué música te gusta más? Soy romántica al 100%. Pero romántica, Tchaikovsky era un romántico. Claro, es bueno, clásico, no, ¿Pero claro. te gusta qué? ¿Los tríos o a qué te refieres? ¿O manzanero? Pues mira, manzanero, los tríos, hay música ranchera preciosa. Preciosa, sí. De realmente que te llega al alma no en ese género. Y también hay música que podríamos de otro, pues podríamos ser incluso moderna, ya de otros géneros, que también tienen unas frases fundamentales. A mí, ¿sabes qué me encanta? Aquellas canciones que tienen un sentido muy, muy profundo, ¿no? Yo recuerdo hace unas pocas semanas fui a ver a Bosé y la verdad, escuchar ahora, después de muchos años, sus letras, sus palabras que tratan de transmitir sus sentimientos, por ejemplo, de qué significa un migrante, de qué significa en un momento una situación conflictiva de la vida y cómo resolverla. Bueno, verdaderamente son cosas que siempre estoy ahí atenta para Si te gusta la disfrutarlas. música y me estás diciendo eso, ¿te gusta la poesía también? Sí, siempre quise de verdad saber declamar. Y es algo que no he podido aprender, pero todavía lo puedo hacer. Bueno, hablas muy bien en público, yo te he escuchado. Sí, pero el declamar una Es poesía diferente. es totalmente distinto. ¿Y cantas? No, definitivamente no. ¿Pintas? No, y deja que te cuente una A anécdota, ver. porque cuando teníamos, yo creo que unos 8 o 10 años, mi mamá estaba aferrada a que sus hijos fuéramos cantantes o que tuviéramos la forma de ser y transmitir a través del canto. Y nos llevó con un gran maestro en aquel entonces, Paco de Migueles, que había formado a muchos de los artistas de las épocas de los 80, de los 90, ¿no? Era uno de los grandes maestros de Manuela Torres, de Yuri, ahora sí, Mijares, todos ellos habían pasado por él. Entonces, cuando llegamos, nos hace la prueba y terminando la prueba, estábamos 3 sentaditos y dijo, ¿ustedes saben montar a caballo? Y entonces los 3 dijimos, sí sabemos. Dijo, pues ahora sí, sigan montando a caballo, porque de cantada no tiene ninguno. Digo, eso es verdaderamente parte de lo que yo siempre que digo, me preguntan, ¿sabes cantar? Le digo, no, sé montar a caballo. Bueno, fíjate.
Bueno, pues eso es una de mis grandes pasiones. Un día encantado de la vida te invito a montar a caballo. Gracias, muchas Oye, gracias. decides estudiar Derecho y te vas a la UNAM Sí, claro. y después de esto te vas a España. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace lo de España? Donde haces una maestría y un doctorado, ¿no? Sí, yo tenía un gran maestro en la Facultad de Derecho, don Miguel Acosta Romero, era administrativista. En ese momento lo nombran presidente del Tribunal Contencioso Electoral, de aquel, el primer tribunal de nuestro país. Y Después vivimos te tocó uno de estar a los ti. procesos más difíciles, que era el proceso de 1988. Salinas, Cárdenas, Sí, claro. que había un gran descontento por cómo se había manejado el proceso electoral. Y era la primera vez que había un tribunal electoral. Yo formé parte de ese tribunal. Y estando ahí después de que terminó el proceso electoral, un día platicando me dijo, ¿por qué no se va a estudiar fuera? Y la verdad yo siempre he amado el derecho administrativo, aunque me he dedicado al derecho penal. Entonces dije, bueno, pues déjeme ver y empecé a buscar una beca. Me costó mucho trabajo porque en aquel entonces CONACYT no te daba becas para las áreas humanísticas. Humanística, solamente para ciencia y tecnología, pero claro. Y bueno, yo me acuerdo que me paré durante meses tratando de convencer a todos los directores de todas las áreas de CONACYT para que vieran que el derecho era importante y trascendente para la ciencia y la tecnología. Y estando así ya, yo creo que, no sé si por los argumentos que dije o por el cansancio de decirme ya no te queremos más aquí, me dieron la beca y me fui a estudiar a España. ¿A dónde? A Madrid. A la Complutense. A la Complutense de Madrid. Estando ahí tuve la oportunidad de tener la entrada al Centro de Estudios Constitucionales para hacer un diplomado en ciencia política. Sí. Y también tuve la oportunidad de estudiar en otro instituto lo que es Derecho Fiscal. Y la verdad, con eso completé pues la parte ¿Dónde académica. vivías en Madrid? En el barrio de Argüelles, era un, Sí. un barrio totalmente estudiantil. Sí, claro. Y ahí viví compartiendo un piso con una venezolana, una colombiana y una boliviana. ¿Y las ves todavía? Sí, y aparte son grandes amigas, que una es una periodista, otra es una actriz en Bolivia y otra es una arquitecta en Venezuela. ¿Y se juntan de vez en cuando? Nos hemos juntado una o dos veces aquí en la Ciudad de México. Ah, qué maravilla. Sí, pero son de los grandes anecdotarios. Yo siempre he dicho que la experiencia de estudiar en el extranjero no es solo el conocimiento que adquieres en las universidades, sino el conocimiento que adquieres de vivir en otro país. De vida. Buscándola, porque déjame decirte que yo tuve la oportunidad de formar una asociación para defender los derechos de los estudiantes. En aquel entonces traíamos muchos problemas. ¿Allá en España? Allá en España. De milagro no te deportaron. No, incluso me tocó marchar ahí en primera fila en contra del racismo y todo lo que había en aquella época en contra de los extranjeros, porque se estaban cerrando las fronteras de Europa y había un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues había que abrir y hacer una manifestación de que había muchos jóvenes que estábamos aportando, ¿no? Manifestar las ideas siempre es importante. Vamos a un corte, si me permites, y regresamos con ustedes en un momento más, aquí en Sin Etiquetas. Continuamos con María de los Ángeles Fromo Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. María de los Ángeles Fromo Rangel fue secretaria general de Acuerdos y secretaria auxiliar del presidente en el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal. Asimismo, fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la PGR, y titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud Federal. En la actualidad, es la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Estamos de regreso después de este corte en Sin Etiquetas con María de Los Ángeles Fromo. Pues muy interesante esta parte de la manifestación de las ideas, la manifestación pública y la defensa de los derechos de los estudiantes. Y es algo que yo no sabía de ti, me dices que tienes fotos, ojalá tuviéramos acceso a ver algo de aquella época tuya. Después de la maestría estudias un doctorado en la misma Complutense. Así es. Estudié ahí con un gran profesor, don Jesús González Pérez. Es un hombre que había venido a México muchas veces, hoy ya desafortunadamente por cuestiones de salud ya no ha podido estar con nosotros, pero es un gran catedrático. Y con él hice mi tesis y recuerdo que el primer día que me presenté me dijo, la única condición es que la tesis la tiene que terminar. Y con lo duro que era, juntos terminamos esa tesis y por eso ahora tengo mi título de doctor en Derecho. Satisfactoriamente me ha servido pues para seguir ampliando pues mucho de las tareas que he hecho para beneficio de mi país. Claro. Oye, tu mamá vive, tu papá no. Sí, mi papá vive y es abogado, actualmente trabaja en la Procuraduría General de la República, está en un área de proyectos especiales. Él fue procurador, juez, magistrado, incluso Ministerio Público, defensor, o sea, corrió por todas las etapas. Lados. Sí, con él conocí mucho del tema penal. Yo te conocí soltera hace muchos años. Así es. De pronto te casas, tienes un hijo, solo uno, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 4 años. ¿Se llama? Patricio. Patricio. Oye, ¿y cómo le haces? Platicamos hace un ratito, ¿no? Tienes como el don de la ubicuidad. Yo conocí pues muy bien a Ojeda Paullada, ¿no? Don Pedro, que sí. yo me contaba un desayuno, después una comida, y tenemos un evento de la Legión de Honor, ya estaba. Y a ti no solamente te veo frecuentemente en cuestiones de trabajo, sino que además sé que estás en otros lados. ¿Cómo le haces para atender a tu familia al mismo tiempo, a tu marido y a tu hijo, a Patricio? Lo primero creo es que ellos sean parte o cómplices de este proyecto. Los involucro mucho, les platico. A mi hijo, aunque tiene 4 años, él siempre está pendiente y le digo qué va a suceder en mi día para que él se sienta involucrado. Si me voy fuera de la ciudad, le platico exactamente qué es, cómo es lo que voy a hacer, por qué es importante. Y entonces él cuando llega sabe perfectamente que su mamá está en un lugar seguro y que está trabajando por algo importante para México. Claro. ¿Y tu marido es amo de casa? No, déjame decirte, mi marido tiene su propia vida profesional, es un hombre muy reconocido en la parte de migración, sí. Pero además es, como decía yo, cómplice, porque nos dividimos la tarea. A él le toca ir a dejar al niño a la escuela, a mí a veces cuando puedo me escapo para llegar por él a la escuela y regresarme a trabajar. Compartimos mucho los temas, a veces son las 2 de la mañana y estamos platicando o estamos comentando. ¿Cocinan juntos? Fíjate que no, hacemos otras cosas juntos. Nos gusta mucho escribir. O sea, a mí me encanta cocinar, pero a él le gustan otras cosas. Entonces platicamos, escribimos, leemos juntos. Nos gustan mucho las películas. Entonces, a veces hacemos, cuando tenemos tiempo libre, una tarde de ver 2, 3 películas, comentarlas y escoger tanto el género que a él le gusta como al mío. Y entonces vamos compartiendo espacios que tenemos. Él es una gente, pues yo diría, muy romántico, es una gente muy atenta y algo fundamental, respeta a las mujeres en toda su extensión de las palabras. Mutuo, ¿no? Sí. Que es lo que hace un buen matrimonio. Y te diría, incluso él es una gente que está pendiente de mis propios sentimientos, porque tú sabes que en política no todo son rosas. No. Muchas veces hay momentos difíciles. Hay roces y rosas. Exactamente. Y hay sobre todo momentos en los que tienes que tomar decisiones claves para guiar tu actividad. Y cuando me ve en esos momentos claves, siempre siento ese respaldo,
podríamos decir, esa mano amiga de decirme, oye, Solidario, ¿no? solidario. Qué bonito. Entonces son cosas que compartimos la vida personal, profesional, los dos hacemos la cama cuando nos toca en un momento determinado, somos muy ordenados, entonces siempre andamos arreglando las cosas para que estén impecables en Ser casa. ordenado hace la vida más fácil. Sí, para todos. Claro, ¿no? evidentemente. Así es. Oye, fíjate que algo que yo creo que es importante es que una mujer exitosa como tú, joven, con una familia en ciernes, porque pues, un niño de 4 años es una familia en ciernes, ¿no? Ya es una familia, pero bueno. Y uno dice, bueno, personas como tú, ¿qué le dirían a un ciudadano, no en un discurso político, qué puede hacer para mejorar a nuestro país? Te comento brevemente, cuando yo era niño, me decían que el futuro de México eran los niños. Este niño ya está bastante crecidito. Qué bueno. Y el futuro no necesariamente es mejor en algunas cosas, en algunas sí. Yo creo que la parte de la educación, de la comunicación, tiene mucho que ver en la familia. Pero ¿tú qué le dirías a la gente? Yo creo que tenemos que voltear a ver al otro y preocuparnos por quienes están a nuestro lado. Si hacemos una verdadera campaña de que cuidemos a quienes están a nuestro lado, seguramente vamos a lograr un mejor país. Muchas veces en las grandes ciudades de México la gente no conoce a sus vecinos, ¿no? Me acuso. No, y que puedes hacer cosas tan sencillas como saber si al vecino le hace falta algo que tú le puedes dar o que él necesita de ti. Tenderle la mano, preocuparnos por el O otro. tener la capacidad de pedirle. Y cuidar, exactamente, y cuidarnos unos a otros, o sea, y respetar esos derechos que tenemos en esa pequeña comunidad, que si empezamos por, si vivimos en un condominio, si vivimos en una calle, si vivimos en una colonia, y esto lo vamos expandiendo, verdaderamente vamos a encontrar que si nos hacemos solidarios, para mí la palabra es solidaridad, y podemos acompañarnos en este rumbo de la vida, definitivamente vamos a generar un mejor país. Cuando somos indiferentes al dolor, indiferentes a lo que le sucede a la otra persona, seguramente no nos va a importar y ese egoísmo. La deshumanización, ¿no?, que estamos sufriendo. Sí, y sentimos que sí, ay, pues le robaron, pobre, o quién sabe qué hizo, ¿no? No, al contrario, o por qué tenía eso, por eso se lo robaron. No, es verdaderamente decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te ayudo? Entiendo tu dolor, o sea, y te acompaño. Vamos a ir generando una mejor comunidad. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos esas partes de valores fundamentales, de la convivencia, del respeto, pero sobre todo de ser una comunidad, yo estoy cierta que nuestro país se va a transformar. Pues yo espero que la gente haga caso de esto, que se dé cuenta que la educación empieza en casa, no solamente es responsabilidad de los maestros, de que lo que tú hablas de ser solidario con la gente que tiene cerca, se dé, porque la realidad es que la posibilidad de un verdadero cambio en nuestro país está en nosotros, en los ciudadanos. Y los ciudadanos son también los políticos, los funcionarios públicos. Entonces, ojalá que la gente te escuche, te haga caso. Gracias por este extraordinario programa. Déjame decirte que es para nosotros fundamental que nos conozcan como seres humanos. Somos un ciudadano más. A mí me encanta caminar por la calle, sentirme parte de la comunidad, sentir que lo que estoy haciendo es por mi hijo, por los niños de México. Simplemente te digo, si estamos haciendo este esfuerzo todos los que estamos en el ámbito político, porque somos ciudadanos, dejamos muchas cosas al lado, también es cierto que esperamos que los ciudadanos estén con nosotros, acompañándonos día con día. Claro, por supuesto. Yo te felicito por todo el trabajo realizado. Yo veo tu trabajo de cerca, toca la suerte verlo de cerca. Te felicito como ser humano,
y te agradezco muchísimo, María de Los Ángeles, que has estado con nosotros. Muchas hoy gracias, en Sin Fer. Etiquetas. Al contrario, Mil muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de Sin Etiquetas. Hasta pronto.